¿Cuál es tu historia real más aterradora? Esto pasó cuando vivía en la casa de mis padres hace unos 16 años. Toda mi familia, mi hermano, mi hermana y mis padres, estaba en un partido de las grandes ligas de béisbol. Era de noche y como era béisbol se extendió un poco más. Yo trabajaba como salvavidas en la preparatoria y normalmente salía alrededor de las 9 de la noche. La piscina estaba muy cerca de la casa de mis padres, así que podía llegar en minutos. Cuando por fin llegué me di una ducha e intenté ser rápido con todo porque esa noche un compañero de trabajo hacía una fiesta. Salgo de la ducha, entro a mi habitación y escucho mucho trajín y carreras escaleras abajo, así que grité un hola creyendo que eran mis padres. Luego grité mamá, papá sin obtener respuesta y seguí oyendo pasos bajando las escaleras y en eso escuché que se abría el garaje. En ese entonces podías levantar la puerta manualmente porque el abrepuertas estaba roto. Eso me asustó mucho porque literalmente no había nadie en casa excepto yo. Crucé la calle y fui a buscar a mi vecina y a su hijo y recorrí mi casa con una katana porque tenía miedo de que lo que fuera que estuviera ahí siguiera adentro. La vecina terminó llamando a la policía y cuando hicimos otra revisión descubrimos que a mi papá le habían robado entre $200 y $300 en efectivo, que las alianzas y aretes de diamantes de mi mamá habían desaparecido y que había un par de aretes en el piso del dormitorio con la tapa de la caja de joyas levantada. Lo que pasó fue que estaban robando la casa de mis padres cuando llegué. Estuve dentro con los intrusos un rato antes de que se dieran cuenta de que yo estaba en casa y escucharan la ducha y mis gritos llamando a mis padres, lo que los sobresaltó y los hizo salir corriendo. De ahí los pasos y el trajín que oí y la huida por la puerta del garaje averiada que seguramente habían detectado al vigilar nuestra casa por un tiempo. El policía dijo que era el tercer robo en nuestra zona en la última semana y que habían estado atentos a personas sospechosas sin alertar al público. Fue algo real y probablemente una de las cosas más aterradoras que me han pasado. El momento en que me di cuenta de que mis padres no estaban y que había alguien más en la casa conmigo fue una sensación terrible en el estómago. Cuando era pequeña, mis padres y yo fuimos a ver el espectáculo de fuegos artificiales en el Hotel Vinoy en Florida. Hablábamos con una mujer muy amable a nuestro lado, era madre de acogida, adoptaba muchos animales y estaba muy involucrada en obras de caridad. Yo estaba bailando con ella cuando mi mamá me llamó porque los fuegos estaban por empezar y, menos de un segundo después, sonó el disparo que daba inicio. La mujer se agarró el pecho y dijo, ¡ay! Algo me mordió y cuando apartó la mano había un agujero perfecto en su pecho. Se quedó un momento en shock antes de que empezara a salir rojo y luego cayó al suelo. Todo el mundo entró en pánico, me separé de mis padres y me escondí en el ascensor. Estuve yendo a pisos al azar con gente hasta que vi a alguien que mis padres conocían y me quedé con esa persona. Esa noche la policía fue a nuestra habitación para tomar declaraciones de testigos. Estábamos en la parte superior del hotel y nunca investigué más, aún no puedo soportar los fuegos artificiales, pero mi papá me dijo que fue un accidente fortuito con el arma que usaban para dar la señal. Fue la imagen de cómo apartó la mano con naturalidad, pensando que era una picadura de abeja, y ver ese agujero perfecto. Luego, rojo. Fue tan surrealista. Mi mamá, mi padrastro, mi hermana menor y yo, en ese momento ella tenía unos 12 años, vivíamos en una casa grande en un barrio agradable. Amábamos esa casa, pero siempre supimos que había algo mal en nuestro sótano. Toda la familia detestaba estar ahí. Era grande, como 4 habitaciones. Solo teníamos la lavandería abajo y estaba conectada al garaje. Mi mamá había guardado algunos juguetes de cuando éramos niños para que nuestros hijos pudieran jugar con ellos algún día, pero solo estaban tirados junto con ropa vieja y perchas. El sótano no estaba renovado, no sé si por eso imponía tanto, pero había algo ahí que no quería que ninguno de nosotros estuviera. Los recuerdos más tempranos de cosas aterradoras o paranormales fueron cuando mi padrastro, que es muy escéptico con lo paranormal, una vez subió corriendo las escaleras. Él nunca corre, y estaba muerto de miedo. Mientras lavaba la ropa ahí abajo, empezó a escuchar cómo se movían las perchas en otra habitación. Un juguete que mi madre había guardado comenzó a sonar y se rebobinó solo. Estaba tan asustado que no terminó la lavandería. Más tarde mi madre me contó que repetidamente escuchaba que le gritábamos mamá, mamá cuando estaba haciendo la colada abajo, y solo entonces se daba cuenta de que estaba sola en casa porque nosotros estábamos en la escuela. Tiempo después nos dimos cuenta de que era una niña, sonaba como de 3 a 5 años. Al investigar más, descubrimos que la prima de nuestro padrastro se había ahogado de niña en un charco. Pensamos que quizá era ella intentando contactarnos. Una noche, después de cenar fuera, volvimos tarde, fui al baño de la planta baja y encontré una pequeña huella de mano en el espejo. Parecía de un niño pequeño, no era la de mi hermana. Comparamos su mano,
que había estado jugando con su comida y había tocado el espejo una sola vez, y como si una persona adulta hubiera levantado al niño para que alcanzara el espejo estaba sobre el lavabo, lo que hacía imposible que un niño lo alcanzara. A mi familia le dio muchísimo miedo porque no habíamos recibido a nadie y deberíamos haberlo visto antes de salir al restaurante. Le tomé una foto a la huella junto a mi mano. Estaba aterrada. Al cabo de un tiempo mi hermana empezó a ver una sombra oscura de pie en la puerta de su habitación por la noche y estaba tan asustada que nos dijo que tenía malas intenciones. Nos dijo que era un hombre de pie mirándola. Mi madre estaba asustada y quemó salvia seca para ahuyentar a los espíritus que querían asustarnos. Creo que ayudó, no lo recuerdo bien. El último año que vivimos ahí, antes de mudarnos, renovamos el sótano para hacer un baño nuevo, un área de trabajo y una sala de estar. Todo quedó muy bonito, pero nadie de mi familia bajaba nunca. Terminamos vendiendo la casa y desde entonces no ha pasado nada. En mi primer año de universidad, mi mejor amiga y yo volvíamos a nuestro dormitorio después de una fiesta de Halloween. Entramos al ascensor y, en el último momento, se metió un tipo. Se comportaba de forma inquietante y nos miraba de reojo. Finalmente levantó la vista justo cuando el ascensor se detuvo en nuestro piso. Tenía el cuello herido y había líquido rojo, tanto que cayó al suelo cuando levantó la cabeza, pero parecía estar bien. Nos asustamos mucho, aunque pensamos que era un disfraz o una broma o algo así. Unos 20 minutos después bajamos a buscar comida y vimos el vestíbulo lleno de policías. Nunca supimos toda la historia, pero al parecer él había seguido a algunas personas y luego se subió al ascensor con nosotras. No sabemos si estaba huyendo de alguien o escondiéndose de la policía, pero al parecer el corte era real. Todavía pienso en eso. Cuando era niño tenía una pesadilla recurrente casi todas las semanas. Estaba en el sótano y oía un maullido. Buscaba la fuente en la oscuridad y encontraba una ventana a nivel de los ojos, semienterrada, con un poco de luz filtrada. Acostado allí había un gato gris sin vida con cuencas vacías fijas en mí que lanzaba un alarido lastimero. A veces en una cuenca se encendía una luz roja y todos a quienes amaba morían. Me despertaba en distintas etapas de esa pesadilla. Se volvió tan grave un verano que dormía con las luces encendidas toda la noche. Cada vez que oía un gato temía que fuera el gris sin ojos del sueño. Pasaron 25 años y estaba comprando mi primera casa con mi esposa. No tenía aire acondicionado central, así que dormimos abajo en el sótano durante el verano. Teníamos una de esas ventanas semienterradas. Una noche de la primera semana nos despertó el sonido de un gato maullando e intentando entrar con desesperación al dormitorio por la ventana semienterrada. En la luz filtrada vi un gato gris y vi una cuenca vacía que me miraba. Desde entonces dormimos arriba. Pero con un giro, el gato es encantador. Se llama Lu y corre a mi lado cuando salgo a trotar. También juega con nuestro nuevo cachorro de pastor australiano. Es el gato más sociable que he visto. Esto pasó hace muchos años cuando estaba en la secundaria. Me quedé despierto hasta tarde jugando videojuegos. Mis padres estaban afuera, pero no era gran cosa, estar solo en casa no me asustaba. Estaba jugando y alrededor de las 3 de la mañana mis padres por fin llegaron. Esto en sí no era inusual, pero por su actitud se notaba que algo había pasado. Mi papá me dijo que, de regreso de la casa de unos amigos a bastante distancia, se había dado cuenta de que los venían siguiendo. Mi mamá no tenía idea, pero mi papá, que iba manejando, notó que un auto los había seguido desde más o menos la mitad del camino. Nuestra casa estaba en las afueras, así que llegar implicaba varias vueltas y demás. Mi papá pasó de largo frente a la casa sin detenerse y mi mamá le preguntó qué estaba haciendo. Efectivamente, el auto siguió a mis padres por el vecindario. Mi papá terminó conduciendo hasta la estación de policía y fue ahí cuando el auto giró y dejó de seguirlos. Da miedo pensar qué podría haber pasado si mi papá no hubiera estado atento a su entorno como conductor y actuado con lucidez siguiendo su intuición. Mis padres habrían abierto la puerta del garaje para guardar el auto y la idea de que un coche con ocupantes probablemente malintencionados estuviera justo detrás es algo que todavía me inquieta. Por ese incidente aprendí a prestar siempre atención a mi entorno al manejar. Cuando era más joven, alrededor de 14 o 15 años, mi familia acampaba en un parque estatal. Cada noche mi amigo y yo caminábamos por el bosque, a eso le llamábamos el ritual. Esa noche decidimos internarnos más de lo habitual. Teníamos linternas, pero nos gustaba intentar orientarnos con ellas apagadas. Estábamos a aproximadamente 1 kilómetro del campamento más cercano cuando oímos susurros suaves detrás de nosotros. Obviamente encendimos las linternas y giramos. No vimos nada. Seguimos caminando y lo volvimos a oír. Esta vez nos detuvimos y miramos alrededor antes de decidir regresar al campamento. Entonces vimos que susurraba.
Era una mujer que reptaba por el suelo murmurando palabras al azar. Llevaba ropa oscura y estaba cubierta de tierra. Cuando se dio cuenta de que la habíamos visto, se puso de pie y dijo que estaba buscando su campamento. Terminamos acompañándola de vuelta a la zona de acampar y tratamos de ayudarla a encontrar a su grupo. Resultó que estaba muy borracha o drogada y se perdió tratando de encontrar un baño. Sus amigos ni siquiera notaron que faltaba y, si no hubiéramos llegado tan lejos en el bosque, habría pasado la noche perdida. Fue bastante inquietante. Cuando tenía 4 años estaba en un centro comercial con mi mamá. La tienda por departamentos tenía un rincón infantil con juguetes y una TV para que los padres dejaran a sus hijos mientras compraban. Ese día pasaban un especial detrás de cámaras del muy esperado El Rey León, que pronto estaría en cines. Pensando que vería la película, me senté a mirar mientras mi mamá hacía sus compras. Cuando quedó claro que no iban a poner la película y que era un comercial extendido, perdí el interés y me alejé a buscar a mi mamá. Pero la tienda era enorme y no sabía dónde estaría, así que empecé a llamarla. De pronto se acercó una mujer y me preguntó si estaba perdida. Sabía que no debía hablar con extraños, pero parecía genuina, así que le dije que sí. Entonces se ofreció a ayudarme y me tomó de la mano. Creí que me ayudaría a encontrar a mi mamá o al menos me llevaría al mostrador principal, pero volvimos en la dirección por la que acababa de venir. Pronto nos acercamos a la puerta que daba directamente al estacionamiento. Recuerdo pensar que eso no estaba bien porque era evidente que me llevaba afuera y aún me tenía de la mano. Instantes después de que me sacara, oí un grito y mi mamá corrió hacia nosotros. Ya había estado afuera buscándome y me vio salir con esa mujer. Mi mamá estalló de furia. ¿Qué estás haciendo con mi hija? ¿A dónde te la llevabas? Recuerdo que la mujer se puso nerviosa y no tuvo una explicación clara, pero no recuerdo los detalles exactos a partir de ahí. El siguiente recuerdo nítido es que íbamos en el auto de regreso a casa mientras mi mamá lloraba y me decía que nunca confiara en extraños, ni aunque fueran amables, ni aunque tuvieran dulces o regalos, ni aunque necesitaran ayuda, ni aunque dijeran que me ayudarían. Eso se me quedó grabado. Hace unos 6 meses empecé a tener episodios raros en los que me sentía desconectado de la realidad. Es difícil de explicar, pero tenía la impresión de sonidos y sensaciones que sabía que no venían de mi entorno real. Sentía calor y sequedad, como en el desierto en verano, y tenía la impresión de música de Calíope chillona y desafinada, aunque no eran sonidos reales. Sí, era tan inquietante como suena. No poder confiar en tus propios sentidos puede ser aterrador. Un día me desmayé en el trabajo. Soy subdirector de una escuela primaria, así que por desgracia fue frente a un grupo de niños. Todavía me siento mal por asustarlos. Vinieron los paramédicos y fui a ver a un neurólogo local que es amigo de la familia. Me convenció de ir al hospital porque pensaba que podría ser algún tipo de epilepsia. Las imágenes mostraron rápidamente una masa grande en el lóbulo temporal derecho, en la zona anterior, y me trasladaron de urgencia a Houston. Vivimos justo al sur de la ciudad, para una cirugía cerebral de emergencia. La buena noticia es que la cirugía salió muy bien, pudieron extraer todo el tumor. La quimioterapia y la radioterapia han sido muy tolerables y en todas las imágenes desde la cirugía no han aparecido señales de nuevo crecimiento tumoral. Hace unos años, mientras dormía, oí que se cerraba la puerta de mi habitación. Como estaba sola, mi primer pensamiento adormilado fue que el gato debía haber cerrado la puerta. Luego miré y noté luz del otro lado. Me senté en la cama preguntándome si había olvidado apagar la luz. Entonces oí pasos. Se me detuvo el corazón por un momento. Me vestí y me quedé junto a la puerta, escuchando a alguien usar mi baño. Casi me desmayo, así que me senté en la cama y me di cuenta de que el teléfono estaba en la otra habitación. Como eran alrededor de las 3 de la mañana y solo tenía acceso a una tablet, publiqué un mensaje en Facebook pidiéndole a la gente que llamara a la policía porque había alguien en mi casa. Luego logré contactar a un amigo por el chat de Steam y le pedí lo mismo. Justo después se abrió la puerta de mi habitación y el tipo asomó la cabeza y me preguntó si Robert estaba allí. Le dije que no. El tipo cerró la puerta y luego oí que se abría la puerta principal. Asomé la cabeza y eran los policías. Se llevaron al tipo en su auto y se fueron después de decirme que estaba borracho y que había entrado al departamento equivocado. Mi primer pensamiento fue que iban a atacarme o algo así. Tuve pesadillas durante un tiempo después de eso y ahora tengo una cámara de seguridad y también me aseguro de dejar las cerraduras puestas. En comparación con muchas de estas historias que leí, no es muy aterradora. Un par de días antes de mi cumpleaños número 22 hice una reunión con mi familia y mi novio. Él tuvo que irse a un evento escolar y yo estaba algo molesta por eso. Terminó, me acosté porque tenía que trabajar temprano. Mi novio volvió y me estaba pidiendo disculpas.
Lo detuve en seco y le recordé que fuera a cerrar la puerta con llave. Lo hizo. Se metió en la cama y nos dormimos. Unas horas después me despertaron susurros fuertes en el pasillo y golpes en la puerta trasera. Mis padres estaban susurrando muy alto entre ellos. Mi papá corrió hacia atrás y empezó a gritar: «Esta no es tu casa, imbécil». Mi novio consiguió seguir dormido. Le tapé la boca con la mano para que no gritara y lo sacudí para despertarlo. Le dije que alguien intentaba entrar pero que mi papá lo estaba manejando. Nos quedamos tensos en la cama esperando. Sentarme ahí y rezar para no oír el sonido de alguien disparándole a mi padre fue el momento más aterrador de mi vida. Resultó que era un chico rico de fraternidad borracho intentando tirar abajo la puerta. Dijo que pensó que era su casa. Aún no creo que estuviera solo borracho considerando lo fuerte que intentó entrar. Mi tía me contó un episodio inquietante que le pasó hace tiempo. Soy de Italia, ella también, y vive en una casa aislada en las colinas de la Toscana, que son increíbles en verano, pero en invierno, y especialmente por las noches de invierno, créeme, dan muchísimo miedo. Era una noche fría y oscura, y mi tía estaba sola en casa con su hijo de 3 años, mi primo, y ese día mi tío tenía turno nocturno en el trabajo. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando sonó el timbre. Salió al balcón para ver quién estaba en la puerta y vio a un hombre joven, tendría unos 30. Me dijo que no parecía especialmente sospechoso, lo único que notó fue que era realmente alto, dijo que medía unos 2 metros. El hombre le dijo que había tenido un accidente con su motocicleta a 1 o 2 kilómetros y le preguntó si podía entrar. Mi tía es una mujer increíble, pero es muy crédula e ingenua, y ni siquiera pensó, por ejemplo, cómo había llegado ese tipo hasta su casa estando en medio de ninguna parte, y estaba a punto de abrirle, pero mientras me contaba esta historia dijo: algo me dijo que no debía dejar entrar al hombre, así que volvió a salir al balcón y le dijo que llamaría a los policías y a las ambulancias por él. En cuanto dijo eso, ese hombre salió corriendo. Ella estaba aterrada, se encerró con el niño y llamó a la policía y a mi tío. Aún no sé qué habría pasado si lo hubiera dejado entrar y me alegra no tener que saberlo. Trabajaba como peón de granja y asistente de entrenadora de caballos. Un día me quedé sola en la granja, estaba lloviznando y decidí trabajar caballos con la cuerda larga en el picadero techado. Terminé con unos 4 caballos de la lista y llevé a uno particularmente tranquilo para darle un ejercicio suave. Con el rabillo del ojo me pareció ver a alguien pasar junto a la puerta para personas. Pensé que era mi imaginación y seguí. Lo volví a ver, pero en dirección contraria. Continué, aunque sin quitarle el ojo a la puerta. La siguiente vez el caballo pasaba por ahí, dio un salto lateral alejándose de la puerta y resopló fuerte. Este caballo casi no se asusta de nada. Empecé a entrar en pánico porque, si el caballo también reaccionaba, no era mi imaginación. Lo paré y empecé a caminar para que recuperara el aliento y se enfriara antes de devolverlo al box. Tomé una fusta de doma y llamé a mi novio. Cuando él llegó ya lo había enfriado, lo metimos en su establo y dimos una vuelta alrededor del exterior del picadero. Había huellas en la hierba mojada dando toda la vuelta por fuera y luego se internaban en el bosque detrás. Alguien estaba merodeando y claramente no quería ser visto. Lo peor fue que unos 3 meses después le quitaron la vida a una mujer en un pueblo cercano en su propio establo con un atizador de chimenea. No creo que estuviera relacionado y, que yo sepa, esa persona nunca volvió. Pero saber que había un posible enfermo vagando quién sabe cuánto tiempo haciendo quién sabe que fue aterrador en el momento y me dejó en alerta durante mucho tiempo. No me gustó volver a quedarme sola allí después de esa experiencia. Cuando tenía 15 o 16 años mi mamá me puso a tomar pastillas para adelgazar, no sé qué eran que me permitían pasar el día con una tacita de sopa y dormir menos de 3 horas diarias sin problemas. Me enganché porque así podía estudiar mucho más. Supongo que la privación de sueño me alcanzó una noche y empecé a tener alucinaciones auditivas. Comenzó como ruido difuso. Luego se transformó en lo que sonaba como una discusión a gritos distorsionada entre varias personas y empezó a hacer eco hasta que se convirtió en un hombre con una risa profunda y siniestra riendo de forma histérica. La parte racional de mí asumió que eran alucinaciones auditivas, pero caray, fue aterrador y sentía todos los vellos erizándose. Luego otra parte de mí pensó, bueno, si no es una alucinación y en realidad me van a desvivir unos fantasmas sedientos de sangre, al menos no tengo que rendir el examen mañana. Seguí estudiando. Las escuelas en Asia eran duras. Cuando tenía 16 años mis abuelos me contrataron para cuidar su casa de campo durante 3 semanas en un pueblo pequeño. Era la penúltima noche de mi estancia y todo había ido bien para alguien de 16 años completamente solo en una casa grande y vacía. Era alrededor de la 1 de la mañana y afuera empezó una tormenta eléctrica, así que decidí apagar todo e irme a dormir.
Estaba arriba en el dormitorio del frente que da a la entrada, usando el baño, cuando oí un ruido fuerte afuera parecido al de un tractor o una podadora con asiento. No era del todo inusual porque mi tío vivía a la vuelta y él hacía el mantenimiento del césped de la casa, pero a la 1 de la mañana durante una tormenta era bastante raro. Oí que se abría la puerta lateral de la casa y los pasos de las botas de trabajo de mi tío entrando abajo. Pensé que quizá estaba ahí para ayudar en caso de un corte de luz. Lo que realmente me inquietó fue que los 3 pastores alemanes estaban acostados a los pies de la cama, completamente indiferentes, algo nada propio de ellos. Esos perros se alborotan con una hoja que cae a 5 metros. Fui a la ventana y miré la entrada, no había autos, ni tractor, nada. No había nadie afuera. De repente los pisotones se intensificaron y empecé a oír como si alguien golpeara con una escoba el techo debajo de mí. Entonces los perros se desataron y yo entré en pánico total. La tormenta afuera arreciaba, los pisotones y los golpes en el techo eran más fuertes y los perros estaban fuera de sí. En un instante se cortó la luz y todo se detuvo. Los perros, los pisotones, los golpes, todo. La habitación quedó a oscuras total por unos 5 minutos y me escondí bajo las sábanas tratando de llamar a mi tío en medio del pánico. Después de eso, todo fue como si nada hubiera pasado y la tormenta amainó poco después. Fue la noche más aterradora y extraña de mi vida. Esto ocurrió hace unos 13 años, cuando estaba en segundo año de universidad, en una escuela pequeña del condado de Suffolk, Nueva York. En el primer mes o 2 del primer año me encontré en un grupo muy unido de fanáticos del teatro, 6 chicos conmigo incluido y una chica, y a todos les encantaban las películas de terror y las historias de fantasmas. Había encontrado a mi gente. El primer año fue duro, pero nos apoyamos mutuamente e hicimos que la experiencia fuera más llevadera para todos. Al comienzo del segundo año decidimos que en octubre, con la temporada de Halloween en marcha, buscaríamos un sitio boscoso inquietante en un pueblo cercano por la noche para asustarnos a más no poder. Y eso fue exactamente lo que pasó. Investigamos y encontramos una zona particularmente aislada a unos 30 minutos, famosa por avistamientos paranormales. Perfecto. Los 8 nos dividimos en 2 autos y salimos a la noche. Permíteme poner la escena. Te apartas de una avenida concurrida llena de centros comerciales, restaurantes y demás, y casi de inmediato te recibe la oscuridad total. Otra vez, esta zona estaba muy arbolada, era básicamente una gran red de caminos serpenteantes rodeados de árboles, muy pocas farolas y muy pocas casas. Sin GPS o buen sentido de la orientación uno podría perderse fácilmente ahí. Todos nos aseguramos de llevar los teléfonos y linternas con la batería llena por si acaso, pero la idea era seguir conduciendo hasta que decidiéramos en conjunto detenernos y explorar. Según las indicaciones, giramos a la izquierda desde la avenida y manejamos unos 30 minutos por esa red oscura, eligiendo direcciones al azar, perdiéndonos a propósito. Nuestros autos doblaron y, para nuestra sorpresa, había un tronco enorme delante, de lado. Habíamos llegado a un callejón sin salida, con nada más que árboles más allá. Todos bajamos para ver qué era exactamente, pasamos por encima del tronco y notamos 2 senderos angostos que iban en direcciones diferentes. Parecía un buen momento para tomar las linternas y hacer una cacería de fantasmas amateur. Lanzamos una moneda y nos fuimos por el sendero de la derecha. Era tan angosto que teníamos que caminar en fila india para que las ramas no nos pegaran. Por la razón que fuera, terminé atrás. Suelo ser bastante racional y sereno, pero debo decir que cuanto más avanzábamos más me invadía una sensación de inquietud. Oía ruidos en lo profundo del bosque y no podía quitarme de encima la sensación de que nos estaban observando. Pero parecía que solo yo oía esas cosas, así que lo tomé como mi imaginación. Además, el objetivo era asustarnos. Sin mencionar que éramos 8 estudiantes sanos. ¿Qué podríamos encontrarnos que pudiera con nosotros? Avanzamos por ese sendero unos 20 minutos y, cuando pensé que no iba a terminar nunca, llegamos a un claro enorme. O sea, era abismal. Era un campo abierto de pasto descuidado, comparable en extensión a un campo de golf, pero mucho menos cuidado. Los árboles rodeaban todo el campo y era tan grande que no podíamos ver su final desde donde estábamos. Me encantó salir de ese sendero angosto, pero no creo que ninguno esperara encontrar un área tan vasta. Uno miró a la derecha y dijo, «Oye, mira eso». Todos giramos y había una casa vieja y destartalada a varios cientos de metros. La casa estaba completamente oscura, sin autos ni señales de que viviera alguien. Caminamos y le apuntamos con las linternas y, efectivamente, las ventanas y puertas estaban tapiadas. Logré mirar entre las tablas de una ventana y lo que vi fue un sofá blanco viejo cubierto con plástico, pero la habitación estaba vacía por lo demás. Quien hubiera vivido ahí se había ido hacía tiempo.
Como no había manera de entrar y ya estábamos lo bastante inquietos con la casa, decidimos volver hacia el sendero por el que habíamos llegado, sentarnos en el campo y decidir a dónde ir después. Caminamos hacia el sendero angosto, pero antes de sentarnos mi amigo Mark se detuvo. Se le cambió la cara y señaló. Todos miramos y, en un lado muy lejano del campo, justo enfrente de donde habíamos entrado, vimos algo alto, flaco y pálido bailando entre los árboles. Y por bailar me refiero a que iba dando saltos, se agarraba a un árbol, giraba alrededor y hacía lo mismo con otro árbol. Básicamente un movimiento dos y do. La luna estaba tan brillante y el bosque tan oscuro que nos tomó un segundo entender qué estábamos viendo. Jai, el escéptico del grupo, de casi 2 metros, no lo veía. Me incliné hacia él, señalé en esa dirección y le dije: mira dónde estoy apuntando. ¿No ves eso? Entrecerró los ojos y, en cuanto lo vio, soltó un gran jadeo, me agarró del brazo y susurró: ¿qué demonios es eso? Lo que pasó después nos sacudió a todos. Quienquiera que fuera dejó de bailar, miró hacia nosotros y empezó a correr directo a donde estábamos. Sin pensar, entramos en pánico y salimos disparados de vuelta al sendero. Otra vez, ya fue el único que no alcanzó a ver qué estaba pasando. Nos gritó: chicos, ¿qué es? ¿A dónde van? Después de unos 15 segundos corriendo a toda velocidad, oí a Jay gritar: y mierda. Miré atrás y vi su linterna siguiéndonos hacia el sendero. Aunque la caminata de ida por el bosque había tomado unos 20 minutos, volvimos a los 2 autos, subimos y salimos derrapando en cerca de 5. Cuando estuvimos a una distancia segura, paramos, bajamos y nos pusimos al tanto de lo que acababa de pasar. Tenía el corazón a mil y sé que los demás se sentían igual. Casi 15 años después seguimos siendo amigos, vivimos en distintos estados del país pero nos mantenemos en contacto entre matrimonios, divorcios, hijos y demás. De vez en cuando, de la nada, alguno manda un mensaje al grupo con algo como: el bosque. Eso de verdad pasó, ¿cierto? Sin duda pasó. Esa experiencia siempre está al fondo de mi mente y estoy casi seguro de que siempre estará. Esto es lo que aún me resuena de esa noche. Quienquiera que fuera, estaba bailando de forma maníaca en el bosque a la 1 de la mañana y luego corrió directo hacia un grupo de jóvenes, sin inmutarse por estar en clara inferioridad numérica. ¿Sabía que estábamos ahí desde que estacionamos? ¿Era el sonido que oí cuando caminábamos por el sendero? Sea lo que sea, cuando vino hacia nosotros esa noche, puedes estar seguro de que ninguno quería quedarse a averiguar de qué era realmente capaz. Hace unos años mi amigo y yo fuimos al estreno de Venom. Llegué a casa alrededor de las 10 de la noche y mi novia ya estaba en la cama. Me acosté y escuché un crujido fuerte en el pasillo, a un volumen mucho mayor que los crujidos normales de la casa. Me inquietó porque vivimos solos. Salté de la cama y miré hacia el pasillo. Encendí la luz y no vi nada fuera de lo común. Volví rápido a la cama e intenté no pensar en qué podía haber sido el ruido. Unos 3 minutos después de acostarme escuché 3 golpes suaves en rápida sucesión desde el interior de nuestro armario. Me asustó mucho y me costó conciliar el sueño. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir a trabajar, miré con curiosidad dentro del armario. Entre la ropa y los zapatos viejos de mi novia vi una caja polvorienta del tamaño de un juego de mesa en un estante. Sopé como 2 centímetros de polvo y resultó ser una tabla ouija de los años 70. Aquí va mi historia. El primer embarazo iba bien hasta que la obstetra se preocupó y empezamos con pruebas de estrés semanales y otras cosas. En resumen, dimos a luz alrededor de las 24 semanas y nuestro hijo falleció a los 20 días. Cuando llegó el momento de intentarlo de nuevo con el visto bueno de la obstetra, quedé embarazada otra vez. Lo mantuvimos en secreto para asegurarnos de que todo estuviera bien. La bisabuela se enfermó y fue hospitalizada. Estaba despierta la primera vez que fuimos, así que se lo contamos. Se notaba que le hacía mucha ilusión. Para la siguiente visita estaba en coma inducido en terapia intensiva. Una de mis sobrinas entró a pasar tiempo con ella y salió diciendo una y otra vez que la abuela iba a tener un bebé nuevo. No se lo habíamos dicho a nadie más. La abuela no respondía, pero claramente le transmitió ese mensaje a mi sobrina, que tenía entre 5 y 6 años. En ese momento me di cuenta de que hay mucho que no vemos y que a veces cosas que podrían dar miedo son en realidad buenas. Nuestro hijo nació bien y ahora tiene 17 años. Su hermana tiene 14.